Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar viendo un tema de probabilidad y estadística. Para presentarme, soy Michelle Gallardo. En este tema vamos a estar hablando de distribución de frecuencias para datos agrupados, en este caso porque también existe para datos no agrupados. Con esta tabla vamos a sacar desde la media, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles, desviación media, varianza, hasta desviación típica. Bien, para empezar necesitamos nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados y pues tenemos nuestras clases, nuestra marca de clase, que para sacar la marca de clase solamente necesitamos sumar nuestra clase 65 más 70 y este lo dividimos entre 2. Es así como obtenemos nuestra marca de clase. Para la frecuencia absoluta necesitamos contar cada dato que exista de la clase 65 a 69. El 70 no lo contamos porque viene de la siguiente clase. Así sacamos cada cantidad que existe en nuestra clase. Para la frecuencia absoluta solamente pasamos el 4 naturalmente y vamos a ir sumando en zigzag. Es decir, 4 más 7, 11, 11 más 8, 19, 19 más 8, 27, así hasta llegar a obtener el 40. Y aquí, si el resultado te sale mal, quiere decir que tus cantidades no están bien contadas. Para pasar a marca de clase y frecuencia absoluta, solamente necesitamos multiplicar 67.5 por 4 para obtener 270, 72.5 por 7 para obtener 507.5, multiplicar 75.5 por 8 para obtener 620 y así irnos con todas las cantidades. Para obtener al final de todas las multiplicaciones que obtengamos, es necesario sumar toda la marca de clase más la frecuencia absoluta. Todos los resultados que te dieron aquí tienen que darte un resultado porque este resultado lo vamos a ocupar más adelante. Bien, para empezar vamos a empezar sacando la media. Aquí tengo la fórmula, perdón, que es sumatoria por frecuencia absoluta por marca de clase y esto lo dividimos entre nuestro total de datos. Entonces vamos a empezar. Nuestra marca de clase es 3260, que fue el resultado que les pedí que después de todas las multiplicaciones que hiciéramos íbamos a tener un resultado. Este resultado se va a ocupar aquí, que es 3260 y lo vamos a dividir entre nuestro total de datos, que en este caso son 40 por toda la suma de la frecuencia absoluta. Entonces 3260 entre 40 y esto nos va a dar un resultado de 81.5. Y aquí tenemos el resultado de... Bien, ahora para sacar la moda, aquí ya tenemos la fórmula, que es moda es igual al límite inferior de la clase modal entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta inferior a la clase. Esto lo vamos a dividir entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior a la clase más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta superior a la clase. Entonces vamos a empezar. Moda es igual, vamos a ver el número más grande que hay en nuestra tabla, que aquí sería el 8, lo ponemos, menos el frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería recorrernos 1, menos 7. Esto lo vamos a dividir entre, aquí está el límite inferior, 75, entre, lo pasamos igual porque es lo mismo, 8 menos 7. Y aquí vamos a 8 y el superior 8. Esto se va a multiplicar por la amplitud de la clase, que es 5, ya que la diferencia son 5. Pasamos otra vez, hacemos la resta, 8 menos 7 es 1. Igual aquí, 8 menos 7
1, 8 menos 8, pues son 0. Esto se multiplica por 5. 1, 1 por 5. Después de esto vamos a hacer ya la de esta. 75, que es nuestro límite inferior de la clase, más 1 por 5. El 5 lo multiplicamos por una, que son 5. Y 75 más 5 nos da un total de 80. Que el 80 sería nuestra moda en este caso. Ahora, para sacar la mediana, aquí ya tenemos la fórmula, que es mediana es igual al límite inferior de la clase modal entre el total de datos entre 2 menos frecuencia absoluta anterior a la clase. Esto se va a dividir entre frecuencia absoluta y se multiplica por la amplitud de cada clase. Entonces, para desarrollarla sería mediana es igual, nos vamos al 7, que es amplitud 70 Esto lo vamos a dividir entre el total de datos, que son 40, pero en este caso nos está diciendo que lo dividamos, entonces sería 20 menos frecuencia absoluta anterior. Escogimos el límite inferior es 70, es el 11, pero nos dice que anterior, así que sería 4. Y esto se va a dividir entre la frecuencia absoluta, que sería el 7. Todo esto al final se multiplica por la amplitud de la clase. Ahora lo vamos a desarrollar. Sería mediana es igual a 70, que sería nuestro límite inferior de la clase modal. 20 menos 4 nos da un total de 6. Lo dividimos entre 7 y multiplicamos por 5, que es nuestra amplitud. Mediana es igual a 16 entre 7 por 5. Primero hacemos la división, pasamos mediana es igual a nuestro límite inferior 70. Esto nos da un total de 2.285714. Vamos a recorrer un poquito esto. 28,6. Y esto lo multiplicamos por 5, que es nuestra amplitud de clase. Entonces, mediana es igual, hacemos esta multiplicación que nos da 11.4228. No, perdón. 42,85, 71,43. Y ya para finalizar, sumamos nuestro límite inferior de la clase modal más el resultado de la multiplicación, que esto nos daría un total de 81.4286 ya redondeado. Entonces, esta es nuestra mediana. Y con esto culminaríamos lo que sería media, mediana y moda con la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Ahora vamos a empezar a sacar los cuartiles, que los cuartiles son una serie de datos que se dividen en 4 partes iguales. Es decir, aquí vamos a sacar el porcentaje desde 25, 50, 75 y el 100. Para empezar, vamos a empezar con el cuartil número 1,
que su fórmula es cuartil es igual al límite inferior de la clase modal. Esto se divide en total de datos menos frecuencia absoluta al anterior de la clase y se divide entre frecuencia absoluta. Para empezar con el cuartil número 1, nuestro total de datos es 40 y lo vamos a dividir entre 4 y nos da un total de 10. Entonces el 10 lo tenemos que buscar en nuestra frecuencia absoluta, que quedaría en el 11, porque en el siguiente es 19, si es que se pasa, entonces entra en el 11, entonces el límite inferior sería 70. Esto pasamos el total de la división, que fue el 10, y a esto se le va a restar la frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería la 4. Esto lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta, que sería el 7, y ahí tenemos la fórmula ya hecha. Solo que aquí nos faltaría agregar que se multiplica por la amplitud, que sería el 5. Ahora vamos a realizar lo que sería cuartil, el límite inferior 70, 10 menos 4, que nos da un total de 6, lo dividimos entre el 7, que sería la frecuencia absoluta, y esto lo vamos a multiplicar por la amplitud, que sería el total de 5. Pasamos con el procedimiento. 70 menos, y la división de 6 entre 7 nos da un total de 0.85, 7142, 85, vamos a recorrer un poquito nuevamente, 85,7. Esto lo vamos a multiplicar por la amplitud, que sería 5. Entonces, cuartil es igual a 70 más la cantidad de la división, multiplicarla por la amplitud, que nos da un total de 4.28, 57, 14, 28, 6. Para terminar el cuartil solamente vamos a sumar el 70, que fue nuestro límite inferior de la clase modal, más la multiplicación de la frecuencia absoluta anterior entre la frecuencia absoluta, que esto nos daría un total de 74.2857. Y este sería el resultado de nuestro primer cuartil, es decir, el cuartil número 1. Bien, ahora vamos a sacar el cuartil número 2, que sería la misma fórmula. Cuartil es igual al límite inferior de la clase modal. Esto se divide entre el número de datos menos la frecuencia absoluta anterior a la clase, y se divide entre frecuencia absoluta, y este resultado se multiplica por la amplitud. Entonces, primero sacamos nuestro número, que sería multiplicar el 2, porque es nuestro cuartil número 2, por nuestro total de datos y dividirlo entre 4. 40 por 2 es igual a 80, entre 4 nos da un total de 20. Entonces ya lo podemos empezar a realizar, que sería cuartil es igual a nuestro límite inferior. Para esto necesitamos ver en qué lugar cabe el 20, que sería aquí, en el límite del 80. Entonces sería 80, y luego se pasa el 20, que fue nuestro resultado, menos frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería 19. Entonces se va a dividir por la frecuencia absoluta, que sería el número 8, y esto finalmente se multiplica por nuestra amplitud, que es 5. Seguimos, cuartil
es igual a nuestro límite inferior, que es 80. 20 menos 19 nos da 1 y eso lo vamos a dividir entre 8. Finalmente se multiplicará por 5. Cuartil es igual al límite inferior 80. 1 entre 8 nos dará un resultado de 0.125. Se va a sumar 0.125 por 5. El siguiente paso será multiplicar el 125 por 5. 0.125 por 5 nos va a dar un total de 0.625. Finalmente, para saber el valor del cuartil número 2, vamos a hacer la suma, que sería 80 más 0.625, que el cuartil número 2 tendrá un valor de 80.625. Y aquí está el resultado de nuestro cuartil. Bien, ahora para sacar nuestro último cuartil vamos a calcular el cuartil número 3, que para esto sería la misma fórmula. Cuartil es igual al límite inferior de la clase entre el total de datos menos frecuencia absoluta a la anterior de la clase. Esto se multiplicará por la frecuencia absoluta y se multiplicará por la amplitud. Entonces, en este caso, para calcularlo primero sería el 3, porque seguimos el cuartil número 3, por 40 entre 4. 40 por 30 nos da un total de 120, lo dividimos entre 4 para obtener el total de 30. Ahora con este dato ya podemos calcular nuestro cuartil número 3, que sería, cuartil es igual, checamos en qué límite cabe nuestra cantidad, que es un total de 30. Entonces aquí está el 31, quedaría perfecto en el 85. Nuestro límite inferior es de 85, se divide entre 30 menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 19. No, perdón, 27. Esto lo vamos a dividir entre nuestra frecuencia absoluta, que es 4, y finalmente se estará multiplicando por nuestra amplitud, que es 5. Para seguir con el procedimiento, cuartil es igual a nuestro límite inferior, que son 85. 30 menos 27 nos da un total de 3. Se estará dividiendo entre 4 para finalmente multiplicarse por nuestra amplitud, que es un total de 5. Entonces, seguimos. Cuartil es igual a nuestro límite inferior 85. 3 entre 4 nos dará un total de 0.75 y se multiplicará por 5. Cuartil es igual a 85, nuestro límite inferior, más, ahora sí, multiplicamos 0.75 por 5 para que nos dé por resultado 3.75. Para concluir, cuartil es igual límite inferior, que son 85, y se sumará a 3.75, que nos dará un resultado de 88.75. Y aquí ya tenemos nuestro cuartil 3 calculado, que nos da un total de 88.75. Ahora vamos a continuar con el cálculo de los deciles. Esto es igual, solamente que en vez de dividirlos entre 4, se dividirán entre 10, por su nombre decil. Entonces, para la fórmula del decil, tenemos decil es igual al límite inferior de la clase modal entre
el número el total de datos entre 10 menos la frecuencia inferior anterior a la clase. Esto se dividirá entre la frecuencia absoluta y se multiplicará finalmente por la amplitud. Entonces empezamos con nuestro cálculo, que sería el decil número 2, se multiplica por el 40, nos da un total de 80 y finalmente multiplicarlo entre 10 para obtener la cantidad de 8. Para empezar a calcularlo, tenemos decil es igual, buscamos nuestro límite inferior con el número 8, que sería en el 70. Entonces nuestro límite inferior sería 70 y se dividirá entre el 8 menos nuestra frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería 4. Esto lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta, que es un total de 7, para finalmente multiplicarlo por nuestra amplitud, que es un total de 5. Seguimos, decil es igual, nuestra límite inferior, que es 70, más 8 menos 4, nos da un total de 4. Esto lo vamos a dividir entre 7 para finalmente multiplicarlo por nuestra amplitud, que sería 5. Continuamos, decil límite inferior, 70. 7 entre 4 nos dará un total de 1.75. No, perdón. 4 entre 7 nos dará un total de 0.57 14, 28, 57, 1, que esto se multiplicará por nuestra amplitud, que sería 5. Continuamos, decil nuestra amplitud 70 y lo multiplicamos para que nos dé un total de 2.85, 71, 42, 85, 7. Y finalmente hacemos nuestra suma para el decil número 2, que sería 70 más 2.85, 71, 42, 85, 7, que sería un total de 72.85, 71. ¿Ya? Este sería el resultado de nuestro decil número 2. Para calcular nuestro último decil, he decidido irme por el decil número 6, que para esto aplica la misma fórmula a los anteriores, que es decil es igual al límite inferior de la clase modal, se divide entre nuestro total de datos entre 10 menos la frecuencia absoluta anterior a la clase, dividido entre frecuencia absoluta y finalmente multiplicado por la amplitud. Entonces lo dividimos, 6 por 40 nos da un total de 240, finalmente dividido entre 10 nos da un total de 24, que será con el que estaremos manejando. Entonces, para calcular nuestro decil número 6, aplicamos la fórmula, que sería decil es igual, buscamos en dónde cabe nuestro total, que es 24, queda perfecto en el 27 porque aún cabe, entonces es 80. 80 más 24 menos nuestra frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería 19, para finalmente dividirlo entre nuestra frecuencia absoluta, que es un total de 8, y esto multiplicarlo por nuestra amplitud, que es un total de 5. Seguimos calculando. Decil es igual a nuestra límite inferior de la clase modal,
que es el 80. 24 menos 19 nos dará un total de 5 para dividirlo entre 8 y finalmente multiplicarlo por la amplitud, que sería 5. Después de esto continuamos. Decir es igual a nuestro límite, que sería 80, más, ahora sí, dividimos el 5 entre 8 para que nos dé un total de 0.625. Esto se estará multiplicando por la amplitud, que es un total de 5. Entonces sería 0.25 por 5. 625 por 5. Y nos da un total de 3.125. Finalmente, para calcular nuestro decil 6, vamos a sumar 80 más 3.125, que nos da un total de decil es igual a 83.125. Y este sería el resultado de nuestro decil número 6, que obtiene un valor de 83.125. Para calcular nuestro último decil, vamos a estar trabajando con el decil 8. Igual sería la misma fórmula. Decil es igual al límite inferior de la clase modal más el total de datos divididos entre 10 menos la frecuencia absoluta anterior a la clase, divididos entre frecuencia absoluta y finalmente multiplicados por la amplitud. Para esto necesitamos calcular nuestro decil, que sería 8 por decil número 8 más 40, que es nuestro total de datos, y dividido entre 10, que nos dará un total de 32. Para poder trabajar con nuestro decil número 8, vamos a empezar con la fórmula, que sería decil es igual al límite inferior. Vamos a ver en qué lugar quedaría el 32, que quedaría en el 90. Esto será 32, que fue esto, menos la frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería nada más y nada menos que 31. Esto lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta, que es 5, para finalmente multiplicarlo por nuestra amplitud, que igual es de 5. Entonces continuamos. Decir es igual al límite, que es 90, más 32 menos 31 nos da un total de 1 dividido entre 5 para finalmente ser multiplicado por nuestra amplitud. Continuamos. Decir es igual a 90 más 1 entre 5, que nos da un total de 0.2 para finalmente ser multiplicado por nuestra amplitud de 5. Decir es igual a nuestro límite inferior de la clase modal, que sería 90, más, ahora sigue la multiplicación, 0.2 por 5, que nos da un total de 1, y finalmente hacemos la suma, que sería decir es igual a nuestro límite inferior de la clase modal más el resultado de la multiplicación, que nos da 90 más 1, un total de 91. Y este sería el valor de nuestro decil número 8. Bien, ahora ya concluimos con tema. Ahora vamos a empezar otro tema, que serían los percentiles. Para trabajar con los percentiles, puedes escoger desde el 1 hasta el 100. En este caso vamos a empezar con el percentil número 45. Entonces la fórmula percentil es igual al límite inferior de la clase modal más el total de datos divididos entre 100 menos la frecuencia absoluta
anterior de la clase multiplicado entre la frecuencia absoluta, finalmente multiplicado por nuestra amplitud. Entonces, el 45 se multiplicará por el 40 para dividirlo entre 100 para que nos dé un total de 18 y poder empezar a trabajar con nuestro percentil. Lo vamos a hacer a través de la fórmula, que sería percentil. Nuestro límite inferior de la clase modal, vamos a ver en qué número cabe el 18, que sería en el 75. Límite inferior 75. Ponemos nuestro total, que sería 18, menos la frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería 11. Esto dividido entre un total de 8 y finalmente multiplicado por nuestra amplitud de 5. Continuamos, percentil es igual a nuestro límite inferior, que son 75, más 18 menos 11 nos dará un total de 7, dividido entre 8 y finalmente multiplicado por nuestra amplitud, que es un total de 5. Continuamos, percentil es igual a nuestro límite inferior, que sería 75, más 7 lo vamos a dividir entre 8, que nos da un total de 0.875 para multiplicarlo por nuestra amplitud de 5. Percentil es igual a 75 más, hacemos nuestra multiplicación, que nos da un total de 4.375. Esto finalmente se sumará, a nuestro límite inferior de la clase modal, que es un total de 75. 75 más 4.375 nos dará un total de 79.375. Y aquí tenemos nuestro primer percentil, que es el percentil número 45. Para calcular nuestro segundo percentil vamos a escoger una cantidad menor y en este caso sería el 15. Entonces, para sacar el percentil número 15 sería la misma fórmula. Percentil es igual al límite inferior de la clase modal. Se sumará al total de datos divididos entre 100 para restarse a la frecuencia absoluta anterior a la clase divididos entre la frecuencia absoluta, para finalmente ser multiplicados con nuestra amplitud. En este caso escogimos el 15, se multiplicará por el 40, que nos da un total de 600, y si lo dividimos entre 100 nos dará un total de 6. Para trabajar con esto necesitamos ver en qué límite inferior cabe nuestra cantidad, que sería 6, que quedaría en el 70. Entonces, 70, pasamos nuestro número 6 menos nuestra frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería 4, divididos entre 7 para ser multiplicados por nuestra frecuencia absoluta, que es 5. Seguimos con el procedimiento. Percentil es igual a nuestro límite inferior, que sería 70. 6 menos 4 nos da un total de 2, para dividirlo entre 7 y multiplicarlo finalmente en nuestra amplitud, que es de 5. Con esto vamos a continuar. Nuestra amplitud, que son 70 más 2 entre 7, nos da un total de 0.285.714.285. Esto se multiplicará por nuestra amplitud, que es de 5. Entonces, continuamos. Percentil es igual a nuestra amplitud, que es de 70, más la multiplicación, que sería 1.428.571.429. Esto finalmente se le sumará a nuestro límite inferior, que es 70. Entonces,
Percentil es igual a 71.4286 para redondear. Y este sería el valor de nuestro percentil número 15. Bien, ahora vamos a trabajar con nuestro último percentil, que para esta ocasión trabajaremos con el percentil número 69. Aplica la misma fórmula, entonces ya nada más pasamos a calcular el percentil, que sería 69 por 40 entre 100, que nos da un total de 27.6. Entonces, para aplicar la fórmula, el percentil 69 es igual a nuestro límite inferior de la clase modal, que sería 85, más nuestra cantidad, que es 27.6, para restarlo a nuestra frecuencia absoluta anterior a la clase, que sería 27. Esto lo vamos a multiplicar por nuestra amplitud, que es de 5, y ser dividido entre nuestra frecuencia absoluta, que sería 4. Entonces, percentil 69 es igual a 85 más 27.6 menos 27, nos queda un total de 0.6, y esto lo vamos a dividir entre 4 para finalmente multiplicarlo por nuestra amplitud, que es de 5. Pasamos al siguiente paso. Percentil 69 es igual a 85, que es nuestro límite inferior de la clase modal, más 0.6 entre 4, que nos da un total de 0.15, y esto va a ser multiplicado por nuestra amplitud, que es de 5. Entonces, percentil 69 es igual a 85, que es nuestro límite inferior a la clase modal, más 0.15 por 5, que nos da un total de 0.75. Finalmente, percentil 69 es igual a 85 más 0.75, que nos da un total de 85.75. Y este sería el valor de nuestro último percentil, que es el percentil número 69. Y ya con esto cerraríamos el tema de los percentiles. Ahora vamos a continuar con la desviación media, que para esto solamente vamos a restarle a nuestra marca de clase nuestra cantidad de la media, que fue 81.5. Lo voy a dejar anotado por aquí. El 81.5 fue nuestro valor de la media que calculamos al principio. Entonces, para calcular nuestra desviación media, vamos a restar. Entonces, 67.5 menos 81.5. Que nos da un total de 14. Aquí cabe recalcar que en estos datos el valor absoluto de un número es un número sin signo. Esto quiere decir que no se va a poner si es positivo o si es negativo. Aquí no cuenta, aquí el número es sin signo. Así que continuamos. 72.5 menos 81.5 nos da un total de 9. $77.5 menos 81.5 nos da un total de 4. 82.5 menos 81.5 nos da un total de 1. 87.5 menos 81.5 nos dará un valor de 6.
92.5 menos 81.5 nos dará un valor de 11. Y finalmente 97.5 menos 81.5 nos da un valor de 16. Finalmente, ya que tenemos todos nuestros cálculos realizados, nos faltaría la suma de estos cálculos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular todos los valores que nos dieron. Entonces sería 14 más 9 más 4 más 1 más 6 más 11 más 16, que con esto nos da un valor de 61. Y con esto queda calculada nuestra desviación. Ahora pasaremos con nuestro tema de varianza. Que para esto vamos a elevar al cuadrado nuestra marca de clase para multiplicarlo por nuestra frecuencia absoluta. Esto quiere decir 67.5 al cuadrado para ser multiplicado por 4, que nos da un valor de 18.225. En el siguiente caso, 72.5 al cuadrado multiplicado por 7 nos da un total de 36.793.75. 77.5 elevado al cuadrado por 8 nos da un total de 48.050. El siguiente, que sería 82.5 elevado al cuadrado multiplicado por nuestra frecuencia absoluta, que es 8, nos da un total de 54.450. El siguiente, 87.5 elevado al cuadrado por 4, nos da un total de 30.625. El siguiente, 92.5 elevado al cuadrado por 5, nos da un total de 42.781.25. Finalmente, 97.5 elevado al cuadrado por 4 nos da un total de 38.025. Al final de haber calculado todo elevado al cuadrado y hacer las multiplicaciones referentes, vamos a sumar todos los resultados que nos dieron. Entonces, esto nos da un valor de 268.950 y lo ponemos al final de los cálculos. Entonces es 268.950. Y con esto quedaría terminado nuestro tema de la varianza. Ya nuestro último tema sería el de la desviación típica. Y para la desviación típica vamos a utilizar el resultado que nos dio en la varianza. Entonces, el 268.950 solamente le vamos a sacar la raíz cuadrada para de esta forma obtener nuestra desviación típica. Entonces, 268.950 a la raíz cuadrada nos daría un total de 268.950. Vamos a poner por acá su resultado. Desviación típica. Lo vamos a poner con abreviaturas. Y su raíz cuadrada nos da un total de 518.603.895.1. Y esta
sería el resultado de nuestra desviación típica, que fue 518.603.895 con 1. Y pues esto sería todos los temas que veríamos el día de hoy. Suscríbete para que no te pierdas ningún tema visto con la maestra Mitch.